Gloria, gloria, gloria al Señor. Dios sea bendecido en esta hora de la noche. Alabado sea su nombre. Dios me le bendiga a todos mis amados hermanos. Dios me le bendiga a todos aquellos que se conectan en este momento para compartir este espacio de la palabra de Dios, este tiempo de estudio bíblico de nuestra amada Iglesia Bíblica Cristiana de Mendoza. Un pedacito de cielo que el Señor ha puesto en la urbanización de mi hogar, calle Séptima, número 7. Y alabado sea el Señor por todos los hombres y las mujeres que el Señor nos ha concedido por su gracia para que se congreguen en nuestra iglesia. Alabamos el nombre del Señor. Vamos a prepararnos para tener un tiempo de la palabra del Señor. Yo sigo creyendo que el Señor está hablando a nuestras vidas cada día. Dios sigue tratando con su pueblo, con su gente. Hay que evaluar si nosotros estamos en sintonía con Él, si nosotros estamos oyendo la voz de Dios cuando nos está hablando. Y una forma de saberlo, evidentemente, es cuando nosotros obedecemos lo que el Señor nos dijo. Vamos a la palabra del Señor. ¿Sabe que en estos tiempos tan difíciles en la cual estamos viviendo, hay un lenguaje que predomina en el mundo? Un lenguaje que es agresivo, un lenguaje que es ofensivo, un lenguaje que es violento, y hay mucha contaminación de oído, ¿no? Cada vez que alguien viene con un lenguaje así, contamina nuestros oídos, ¿no? Y por causa de este tipo de lenguaje, muchos insultan y descalifican al otro. Hablan con un volumen de voz muchas veces muy alto, atropellante, y dan órdenes o hacen críticas que son totalmente destructivas. Aun cuando esas personas que tienen este tipo de lenguaje se enfrentan a las autoridades, que se les debe un respeto, ¿no? Autoridades, estoy hablando de la policía, los militares, los insultan con un lenguaje totalmente obsceno, le irrespetan, y aún muchos insultan al presidente. Yo veo en las redes cómo aún personas con el nombre de cristiano ofenden al presidente de la República, y a él se le debe un respeto. Y eso no tiene nada que ver con partidismo. El respeto en el día de hoy se ha perdido. Y hoy el Señor te llama a ti, me llama a mí, nosotros que somos cristianos, se supone que somos cristianos, a que nosotros hagamos la gran diferencia en nuestra forma de comunicarnos y de hablar con los demás. Que manifestemos un lenguaje bíblico, un lenguaje lleno de amor, un lenguaje lleno de perdón, un lenguaje lleno de la gracia del Señor, para que Dios y solamente Dios sea glorificado. Y quienes nos oigan, pues al oír lo que le decimos de parte del Señor, esas personas sean bendecidas en gran manera. Hoy quiero hablar del tema hablando con gracia, basado en Colosenses capítulo 4, su verso 6. Colosenses capítulo 4, verso 6. Vamos allá, por favor. Toma tu Biblia. Aunque tú estés en tu casa, tú tienes que guardar la misma reverencia que tú guardas cuando vienes al templo, cuando estás en el templo. Tienes que guardar la misma reverencia, porque es para el mismo Dios. Y tú allí te reúnes con tu familia, o tal vez solo, a oír este mensaje. Entonces guarda la reverencia delante del Señor todo el tiempo. Colosenses capítulo 4, verso 6. Por favor, me acompañas sobre tus pies y damos lectura juntos a la santa palabra de Dios, la cual leemos en el nombre de Jesús. Dice el verso 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oramos al Señor. Padre, gracias. Es en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre se tendrá que doblar toda rodilla en los cielos y en la tierra. A ti venimos, oh Dios,
para que tu Santo Espíritu una vez más nos guíe, nos dirija, nos use con tu poder para gloria de tu nombre, Señor. Perdónanos con todo aquello que te hemos faltado, todo aquello que hemos hecho incorrectamente delante de ti. Perdónanos, límpianos, purifícanos, y que hoy nosotros podamos oír tu voz cuando tú nos hables, y que abracemos tu palabra de corazón, la guardemos y la pongamos por obra, Señor. Ayúdanos a oír lo que tu Santo Espíritu ha de hablar a nuestras vidas. Trata con nosotros, Señor, y que sobre todo tú y solamente tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Puedes sentarte, alabado sea el Señor. Hablando con gracia, basado en Colosenses capítulo 4, en su verso 6. No hay duda que los estilos de comunicación son las maneras que tenemos de relacionarnos el uno con el otro, con todas las personas, de intercambiar información, intercambiar ideas, de hablar de muchísimas cosas. Y todos los días estamos en eso, en nuestro hogar y fuera de nuestro hogar. Existen diferentes tipos de estilos de comunicación en este mundo. La gente puede hablar, como dije al principio, con un lenguaje agresivo, violento, ofensivo. La gente puede hablar con un lenguaje pasivo y no ser correcto, no ser bueno. Pero también hablan con un lenguaje asertivo que la gente llama que sí, que es bueno y que es saludable. Los tres lenguajes están en este mundo interactuando. Algunos le llaman bueno, otros le llaman malo. Y cada uno de ellos va a determinar el tipo de relación que nosotros vamos a establecer con la persona con la cual estamos hablando. A pesar de que estos lenguajes son importantes, no hay duda, porque en cada uno transmitimos un mensaje, nosotros nos vamos a enfocar en esta ocasión en este tipo de lenguaje que nos habla la Biblia, el lenguaje bíblico de hablar con gracia. ¿Entendió eso? El lenguaje bíblico de hablar con gracia, como nos dice la palabra acá en Colosenses capítulo 4 en su verso 6. ¿Qué es lo que nos dice ese verso 6? Sea vuestra palabra. Es una orden que se nos está dando. Sea vuestra palabra, una orden a ejecutarse. Esta palabra nos habla de nuestra conversación que vamos a sostener con los demás. Y nos dice allá, sea vuestra palabra siempre, oiga ese apellido, siempre, eso es en todo tiempo. Que nosotros entonces hablemos con gracia, con la charis del Señor, esa gracia gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso no es, esta gracia, cuando nosotros hablemos, que dice que es siempre, no es hablar graciosamente para que todo el mundo nos escuche con agrado y a todos le caigamos bien. No es la idea. No somos políticos para nosotros congraciarnos con los demás cada vez que le hablemos bonito. No es la idea. No es ser a menos con todo para agradarle, aún haciendo uno cosas malas. No es ser chistoso, sino que se refiere a la santidad que tenemos que reflejar nosotros. La santidad bíblica que tenemos que reflejar cuando estamos hablando. Que ese hablar de nosotros con gracia lleve la gloria de Dios a los oyentes. De tal manera que cuando nosotros hablemos, no solamente seamos de bendición a los oyentes, sino que agrademos a Dios en la forma que nosotros estemos hablando. Que Dios reciba gloria por nuestro lenguaje y que las personas sean bendecidas, sean edificadas y que alaben a Dios por nuestra forma de hablar. Eso es necesario. Nuestras palabras, dice el texto bíblico, tienen que ser sazonadas con sal. Es una conversación que habla maravillas sobre Dios, sobre el evangelio, sobre el cielo. Eso es lo que Dios quiere. Este es el lenguaje bíblico. Este es el lenguaje de gracia. Y es lo que el Señor nos quiso dejar dicho con sazonada con sal allí en Mateo 5:13. Cuando el Señor allí nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal natural lo que hace es que preserva los alimentos de la corrupción, para que no se deterioren. Es el efecto que nosotros debemos lograr al conversar. Que de nosotros no salga una mala conversación de agravio, de violencia, de ofensa al oyente, bajo ninguna condición. Y que el oyente, cuando nos oiga hablar de esta manera, sea llevado también a hablar correctamente. Que cuando esté frente a ti, se pueda medir al conversar contigo. No importa quién sea,
que no exista una conversación con un lenguaje obsceno, porque ustedes saben cómo está la decomposición desde niño. Usted oye a los niños hablando cosas raras y extrañas. Y hay que tener mucho cuidado en esta conversación que tenemos, lo que estamos oyendo. Dice 1 Corintios, capítulo 15, en su verso 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Y este tipo de conversación, este tipo de lenguaje, este tipo de hablar nuestro debe ser de provecho para las almas que nos están oyendo. Debe lograr propósitos en los no creyentes y en los creyentes. Por ejemplo, en los no creyentes, ¿qué propósito debería de lograr nuestra conversación con ellos? Animarle a buscar de Cristo. ¿No sería eso lo correcto bíblicamente cuando hablamos con gracia? Que cuando tú hables con una persona que es no creyente, le anime con tu tipo de comunicación hacia él o hacia ella a buscar más de Cristo, que también tú le lleves a refrenarle del vicio y desenfreno del pecado, que eso sea tu conversación con esa persona, que también le guíen a entregar su vida a Cristo. Y gloria sea al Señor si podemos lograr eso cuando hablamos con un no creyente. Y así nosotros poder lograr ese propósito. Pero también deberíamos lograr propósitos con aquellos que ya dicen que son creyentes. Animarle a vivir para Cristo. Que lo llevemos en esa conversación a animarle a vivir más para Cristo, porque la palabra nos manda a exhortarnos los unos a los otros. Pero que también le ayudemos a alejarse del pecado. Porque hay muchos que llevan el nombre de cristiano y andan por ahí en los pecadillos como que no está pasando nada. Entonces, nosotros en una conversación con estos hermanitos deberíamos motivarlo a que ellos se alejen del pecado, pero también deberíamos guiarle a consagrarse más a Cristo y a su obra, entre muchos otros propósitos que Dios quiere que nosotros logremos en este hablar con gracia. Y el Señor dice en Colosenses 4, verso 6 al final, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para que sepáis cómo debe responderle a cada uno. Así nosotros seremos hombres y mujeres sabios cada vez que hablamos, cada vez que respondemos algo. Vamos a ser dignos representantes del reino de Dios. Alguien cuando nos vea hablar va a decir como le dijeron a Pedro en aquella ocasión, que aún Pedro negando al Señor le dijeron, tú no puedes negar que tú eres de ellos porque tú hablas como ellos. Ya en Pedro había un lenguaje del reino de Dios, un lenguaje bíblico. Lo que él había oído de Jesús lo había aprendido muy bien. Y Pedro ya estaba hablando como el Señor. Entonces, tú y yo debemos también hacerlo. Pero no es si queremos, es que el texto me dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Que seamos dignos representantes del reino de Dios, aún en nuestro hablar, en el mensaje que llevamos. Así seremos nosotros, mensajeros de la palabra, que agradaremos a Dios siempre. Debería ser, pero a veces usted oye por ahí un cristianismo con un lenguaje medio raro y extraño. Las redes tienen a muchísimos cristianos ahí bombardeando palabras medias raras y extrañas. Así que ten cuidado con tu lengua. Mira, cuidado con la lengua. Cuida eso. Mira, eso es pequeño, pero eso es terrible. Cuidado cómo nosotros estamos usando la lengua cuando hablamos. Mira lo que la palabra nos dice en varios textos. Mira lo que nos dice precisamente en Proverbios. Proverbios 11:9 dice que el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Oiga bien lo que dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Oye, ¿cómo son? Como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, esto debería ser nuestro lenguaje como medicina, no como golpe de espada. Dice Proverbio capítulo 15, verso 4, que la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Oiga lo que dice, oiga bien lo que dice la palabra con respecto a nuestro conversar. La lengua apacible es árbol de vida,
mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado. Tenga cuidado cómo está hablando. Dice el verso 20, Proverbios 10:20, plata escogida en la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. El verso 21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces yo tengo que definir cómo yo voy a hablar. ¿Cómo voy a hablar? Como me dice la Escritura en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Sigue diciendo más aún en Proverbios 16:23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Dice el 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Cuántas cosas lindas sobre hablar, pero hay un hablar que es sumamente peligroso, que Santiago, capítulo 3, verso 6 en adelante, nos habla de esto sobre la lengua, de que tengamos cuidado. Oiga lo que dice Santiago, capítulo 3, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿La lengua? ¿Esa? ¿La lengua? Dice el verso 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido tomada por naturaleza humana. Dice el verso 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Oiga eso, ¿cómo está la lengua de nosotros? ¿Hay veneno? ¿Hay veneno? Veneno mortal, dice el texto, dice el verso 9. Con ella, y aquí está el gran peligro de todo esto, con ella bendecimos al Dios y Padre. Oh Padre, te amo. Oh Padre, hicieron muchas cosas lindas, pero sigue diciendo el verso 9. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y finalmente dice el verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe. O sea, no podemos actuar así con nuestra lengua. Es que no debe ser así. Es una orden de parte del Señor. ¿Por qué? Porque es que la lengua es malvada, la lengua es engañosa, la lengua es perversa, la lengua es inmunda, la lengua es corrupta, la lengua es aduladora, la lengua es difamante, es chismosa, es blasfema, es insensata, es atanciosa, es amargada, es maldiciente, es contenciosa, es sensual, es vil. ¿Qué instrumento de maldad hay en la lengua? Dios mío, ay Señor, ayúdanos a controlar nuestra lengua, Señor. Hermanos, si estamos entendiendo esto, estamos diciendo que no solo los golpes físicos duelen, que también las palabras duelen, maltratan. Esas palabras ofensivas, violentas, corrompidas, esas palabras provocan daños profundos e irreparables cuando se dan. El lenguaje violento y agresivo hiere, deteriora las relaciones. Alguien dijo que cuando se traspasa la barrera del respeto, ahí hay un lenguaje violento, hay un lenguaje que es ofensivo. Cuando se traspasa la barrera del respeto, cuando tú dejas de respetar a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos, a tus amigos, ahí hay un lenguaje violento de por medio. Estás irrespetando a la persona. ¿Y cuánto daño podemos llegar a hacer cuando esta lengua nuestra está fuera de control? Ay, Dios mío, cuántas cosas. Pero Dios nos dice que hablemos con gracia. Hermano, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hablar con gracia. Vamos a hacer el sacrificio y esforcémonos. Vámonos a hablar con gracia. ¿Por qué? Porque el Señor lo está diciendo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Hablemos con gracia.
Todas las escrituras, por todas partes, están llenas de estas cosas. Por ejemplo, Efesios 4:29 dice algo interesante sobre eso mismo. Ninguna palabra corrompida, oiga bien, palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. ¿Qué es lo que es ninguna? Ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, oiga la que va a salir, sino que salga de vuestra boca la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No gracias, sino gracia, la charis. Que los oyentes reciban la gracia del Señor cada vez que nosotros hablemos con ella. Pero lo que dice es que ninguna palabra corrompida, y la palabra allí corrompida significa literalmente algo que está podrido, dañado, contaminado. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando el Espíritu Santo trajo esa revelación a este siervo, esa palabra corrompida era usada para referirse a una comida descompuesta. Y todo el mundo sabe lo feo que huele una comida descompuesta. Todo el mundo sabe cuando una comida se pudre. No solo hace daño al que la come, sino que sabe mal y huele mal. Las cosas podridas deben echarse en un zafacón, pero bien tapado. Hay que echarlo a la basura. Lo podrido tiene que ser echado a la basura. Y lo que Pablo nos dice en este texto es que algunas palabras nuestras, las palabras que salen de nuestra boca, que la lengua está ahí, tienen ese mismo problema de descomposición. Huelen mal, saben mal. Son palabras corrompidas, son palabras podridas, dañadas, contaminadas, y corrompen a aquel que la escucha. Hace daño. Y uno tiene que estar claro en estos principios bíblicos, mis amados hermanos. Tales palabras, dice el apóstol Pablo, no son consecuentes con la nueva vida de alguien que profesa tener a Cristo como Salvador. Entonces, hay que cambiar el lenguaje. Ese lenguaje que tenemos, cualquiera que sea, hay que cambiarlo al lenguaje bíblico, el lenguaje con gracia, para que hablemos con gracia. Porque si somos cristianos lavados por la sangre del Cordero, si nuestros corazones han sido transformados por el poder del Evangelio, si nosotros debemos tomar todas estas palabras que nosotros muchas veces hablamos y echarlas bien tapadas en el bote de la basura, para que no le hagamos daño a nadie. Yo creo que tenemos que corregir muy seriamente lo que estamos hablando, hermanos. Hay que hablar con gracia, porque esa es la voluntad del Señor. Una de las evidencias que revelan la transformación del corazón nuestro en la vida de hombres y mujeres que se llaman cristianos es cuando nosotros hablamos. Cuando hablamos, esa palabra que salen de nosotros, se puede ver si hay un corazón transformado conforme a las Sagradas Escrituras o no. Si esa palabra que sale de nosotros es una palabra con gracia, una palabra llena de santidad, sin pecado, purificada, convertida en un instrumento de bendición para otros, entonces podemos decir que nuestro lenguaje terrenal heredado de Adán está siendo sustituido y transformado por un lenguaje del cielo, por un lenguaje lleno de gracia, porque así es la voluntad del Señor para aquellos que se acercan a Él y viven para Él. La realidad espiritual del corazón, cuando hablamos, queda descubierto por nuestra forma de hablar. La mayoría no le da atención a esto, pero de lo que hay en el corazón, de eso es que nosotros hablamos. No es por las actividades religiosas en las que estamos envueltos y que es muy espiritual, y que es santo. Hermanos, nuestra liturgia puede ser correcta. Lo que hacemos en adoración y servicio a Dios puede ser correcto, pero lo mismo que nuestra teología tal vez es correcta. Pero uno de los indicadores más confiables de nuestra verdadera condición espiritual, hermano, es nuestra lengua. Cada vez que nuestra lengua se activa con ese veneno mortal, entonces sabemos lo que hay en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente en Mateo 12, versos 33 al 37, o haced, oiga bien lo que el Señor dijo allí, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. ¿Por qué? Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras,
Le llamó el Señor, wow. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo vas a hablar lo bueno si tu corazón está mal? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Si tu corazón está lleno de cosas malas, feas, perversas, dañadas, podridas, corrompidas, cada vez que tú hables vas a hablar así. Da vergüenza a veces uno hablar con personas que se llaman cristianas, porque no te edifican, no te bendicen, no hay un hablar con gracia, porque de la abundancia de su corazón está hablando su boca. El hombre bueno, sigue diciendo el texto, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Pero el hombre malo, del mal tesoro que hay ahí, entonces saca esas malas cosas. Mas yo os digo, dice el Señor, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso me está diciendo entonces que yo debo tener mucho cuidado cada vez que yo hablo. Debo tener mucho cuidado porque habrá juicio por lo que sale de mi boca. Porque el Señor dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que en conclusión, mis amados hermanos, estemos claros en estos principios. Se ha calculado que una persona promedio hablará unas 18,000 palabras al día. Eso era promedio, que son suficientes para escribir un libro de 54 páginas más o menos. Hablando usted diariamente 18,000 palabras. Un libro que tenga 54 páginas. En un año, eso llegaría a ser alrededor de 66 volúmenes de 800 páginas. Imagínese usted cuántos libros se va a escribir de todo lo que usted habla todos los días. Si estamos en ese promedio, nosotros pasaremos la mayoría de nuestro tiempo, de nuestra vida, hablando. Y muchas personas hablan mucho más de ese promedio. Mucho más personas. Entonces, imagínense todas las cosas dañinas que se pueden decir en toda una vida. Calcúlelo, a ver si puede. Súmelo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y acompáñame en oración. Y hablemos con Dios. Si debemos tener cuidado cada vez que hablamos con los hombres, imagínate cuando vamos en oración delante del Señor. ¿Qué palabras nosotros le vamos a decir al Señor cada vez que hablamos con Él? Tenga cuidado. Porque la palabra que sale de nuestra boca, dice claramente el texto, que debe ser palabra siempre con gracia. Cuanto más delante de Él cuando vamos en oración ante Él. Hablemos con Dios y que esta palabra que salga de nosotros sea sazonada con sal para la gloria de Dios. Ora al Señor allí donde estás. Y estoy seguro que Dios está esperando que tú y yo le pidamos perdón en este momento. Sí, Señor. A mí perdóname porque sé que he hablado muchísimas cosas que no ha sido con gracia. No ha sido sazonada con sal. No he sabido responder en muchísimas ocasiones de mi vida. Y yo me arrepiento de ello en este momento y lo confieso ante ti. Y te pido que me perdones, Señor. Confieso ante ti, hago homologeo y te pido, Señor, que me limpies de esta mi maldad. De hablar delante de ti, Señor, incorrectamente. Y también he hablado delante de los demás muchas veces, Señor, sin sabiduría, sin gracia. Perdóname, Señor. Y perdona a mis hermanos, que sé también que muchos, por no decir todos, también hemos todos hablado incorrectamente. Tú nos dices que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ninguna, sino que la palabra que salga de nuestra boca tiene que ser buena
para la necesaria edificación de los oyentes. Hablando con gracia, Señor, es tu demanda en este día, y que así vivamos para siempre. Mientras todos seguimos orando, hermano, hermana, como representantes del Señor Jesucristo en esta tierra, como sus embajadores en esta tierra, aprendamos a hablar con gracia. Aprendamos, hagamos ese ejercicio, y el texto me dice que debe ser siempre, no de vez en cuando, sino siempre. Aprendamos a hablar con gracia. Desarrollemos el hábito de usar un tono de voz que se corresponda a la gracia del Señor, un tono correcto, que hayan actitudes correctas, que haya una rectitud, una verdad y una justicia correcta, que haya un espíritu humilde, para que las palabras sean de edificación a todos aquellos que la oyeren, Señor. Y todo para glorificar el nombre de Dios. Y todo para edificar a aquellos que han creído en Jesucristo, su iglesia. Y todo para salvar a aquellos que todavía siguen rechazando a Cristo como el Salvador. Pídele al Señor eso allí en oración. Y recuerda lo que estos textos nos dicen. Colosenses 4:6. Que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y Efesios 4:29, su paralelo. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Entonces, toma tu decisión delante del Señor y dile: Señor, hoy decido no seguir hablando igual. Hoy tomo la decisión de yo corregir mi forma de hablar, mi forma de comunicarme. Yo hoy decido, a partir de este momento, comenzar a hablar con gracia, para gloria de tu nombre, para edificación de tu iglesia y para salvación a los que no tienen una relación con Cristo. Amén. Padre bueno y eterno Dios, gracias. Eres el Señor, eres el Dios Todopoderoso. Y es por tu gracia que podemos nosotros lograr hablar con gracia. Sí, Señor, hoy nos sometemos a ti, nos humillamos. Ayúdanos a lograrlo y a hacerlo en el nombre de Jesús. Y gracias por todo, Señor. Y perdónanos por todo lo que hemos hablado que no ha sido para tu gloria. Perdónanos, Señor. Pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga a todos y a todas. Y hablemos con gracia en el nombre de Jesús. Amén. Paz en el Señor.